Ah, En Santa Fe. en Santa Fe. Ahí está grabando. Estamos en dos ciudades distintas. Sí. Bueno, Félix, bienvenido. Es otra entrevista más de conversaciones con autores. Eh, Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Muchas ¿Cómo gracias estás? por la invitación. Bueno, no, un gusto. Bueno, Félix es docente titular de metodologías de la investigación en psicología 2 de UNR, de la Facultad de Psicología, y también es docente de posgrado bueno, de varias universidades de UNR, de UTN, de UNL y de WADER, de nuestra casa de estudios. Y bueno, aparte en WADER sos director de una carrera de posgrado que es la maestría en educación secundaria, ¿no? Sí. Bueno, queríamos conversar con vos porque aparte de todo eso en la materia tenemos una bibliografía que es de tu autoría, que es Teorías y Metodologías de la Investigación en Psicología, que, bueno, la verdad que es un texto muy interesante porque de una forma global nos abarca, nos acerca a todo lo que es la cantidad de escuelas psicológicas que se iniciaron desde el siglo XIX en adelante en el mundo, ¿no? Las Mm. distintas tradiciones, ¿no? Bueno, pero en realidad esto es para conocer más a los autores y queríamos preguntarte cómo es que elegiste la carrera de psicología antaño, ¿no? ¿Cómo fue esa elección? ¿No? Ya que Sí. estamos con estudiantes de primero, nos gustaría saber eso. Bueno, y eso que tiene que ver con la UADER en el sentido de que yo elegí psicología hace 52 años, ahí en Entre Ríos, cuando no había túnel, Ah, cuando había balsa. Quiero decir que recién comenzaban, es decir, los primeros egresados de la carrera de psicología en Rosario se habían graduado recién en 1960. claro. Y, o sea que era totalmente nuevo. Eh, y cómo llegamos a la psicología desde Diamante, que estábamos totalmente aislados en Entre Ríos en ese momento, yo no sé cuál fue. Yo creo que fue el momento histórico que se Ajá. vivió en la década de los 60, que fue movimientos sociales, juveniles, muy fuerte en todos los niveles Sí, y en sí. todos los lugares. Y eso movió toda la cuestión del tema de la solidaridad, del otro, de la discusión de todas estas cuestiones individualista y empezar a pensar en lo colectivo, en lo grupal. Eh, yo creo que vino por ahí la Ajá. movida. A tal punto fue que yo era perito mercantil, estudiaba perito mercantil, Sí. que yo veía que no tenía nada que ver con lo que a mí me interesaba. Entonces, organizamos los estudiantes lo que después terminó llamándose orientación vocacional y convocamos por unos contactos que hicimos, todo esto los estudiantes, no la escuela, no el colegio. Convocamos a una psicóloga, Diomira Carrara, que Mm, fue conocida en Paraná, estuvo Diomira, fue de las primeras egresadas junto con Ovide Meni. Y entonces Diomira Carrara fue a Diamante a explicarnos qué era la psicología y hicimos la orientación vocacional. Y el colegio, los profesores se nos pusieron en contra, porque en ese momento se asociaba venir a Rosario, en esa época, estudiar psicología, era como entregar tus hijos a la subversión, a lo que iba a venir. Era un escándalo. Las cosas que se decían de la Facultad de Psicología en Rosario, en Diamante, por ejemplo, era que las mujeres iban vestidas muy raras, era una cosa
muy extraña. Falda, Entonces, usaba falda. sí, sí. Entonces nosotros nos hicimos la orientación vocacional a pesar de los docentes, a pesar de los directivos. Incluso organizamos una charla a los padres para que Diomira convenciera a los padres nuestros que podíamos ir a estudiar, por ejemplo, salía psicología, sociología, antropología, que en ese momento eran todas cosas para gente extraña, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y ahí fue cuando eso a mí me reafirmó muchísimo en la psicología y todo eso, y nada, y agarramos los bolsos y nos fuimos sin saber cuándo volvíamos, porque Claro. Era un viaje largo, porque era un tampoco había viaje puente Rosario-Victoria, eso hay que decirlo totalmente. para los chicos No más había jóvenes. puente, no había, lo único que había era una balsa, la balsa que te cruzaba en Paraná, y que te ibas y no sabías cuándo volvías, no había WhatsApp, no había nada, o sea, Sí. te comunicabas por carta, o alguno que viniera, Sí, bueno, sí, sí. y caímos, yo caí acá, fuimos un grupo, había una compañera, nos encontramos de Paraná, Chochi Cuesta, que fue psicóloga, vive ahí en Paraná, otros compañeros que venían, Deli Caneo, era una psicóloga, creo que también está ella viviendo en Paraná, y acá nos encontramos todo un grupo de entrerrianos en Rosario. Sí, Y sí. bueno, así veníamos casi todos motivados por eso, por intereses de tipo sociales. En ese momento era lo que te movía. Y luego llegabas a la facultad, nosotros veníamos, como yo digo, sin ningún tipo de base ni de altura, o sea, éramos planos. Cuando ahora se dice los chicos vienen sin base, nosotros íbamos cero, éramos, veníamos perito mercantil, me acuerdo que en una clase de filosofía que estaba el profesor Carpio, un profesor muy importante que había en la Facultad de Filosofía, estábamos en la clase de filosofía, no entendíamos nada en primer año, y me acuerdo que hablaba de Hegel, y entonces una compañera me preguntó, ¿y qué dijo Hegel? ¿Y qué es Hegel? Le digo, una marca de detergente. No teníamos ni idea, pero una cosa sí teníamos, que era vergüenza. Entonces, Entonces, y curiosidad me parece también. y nos daba vergüenza, nos sentíamos, porque había otros que habían hecho bachillerato y todo eso, y como que o decían que sabían o que conocían, nosotros no conocíamos nada, entonces nos íbamos a la biblioteca de ahí de la facultad, en la calle Entre Ríos, que era para nosotros la biblioteca, eso era como la protección que nos informaba de todo, era como Google hoy, Claro. digamos, ¿no? Sí. Y entonces íbamos y nos informábamos ahí en cuanto a eso. Bueno, Leandro, que está con nosotros acá haciendo la entrevista. ¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Leandro? Sos un testimonio vivo de esos primeros momentos de la carrera de psicología, Félix. Que nosotros, bueno, lo trabajamos en la materia, ¿no? La creación de la primera carrera, cómo fue en Rosario, después en otras provincias. Claro, lo que pasa es que en ese momento, lo de la creación de la carrera, era todo un misterio. Nadie, cuando nosotros preguntábamos, por ejemplo, yo tuve profesores que habían pertenecido al momento fundacional, ¿no? Noemí Deutscher, que era la que había sido jefa de trabajo práctico de Jaime Bernstein. Jaime Bernstein. Sí, el fundador, sí. No fue el fundador Bernstein, esa era la cuestión. Yo me enteré, o sea, en ese momento nadie hablaba, era una cosa oscura, no se sabía ni cuándo se había fundado la carrera.
Claro, lo que pasa es que cuando proscriben el peronismo bajan ese proyecto y después suben el Exactamente, siguiente, el exactamente. otro año. Claro. Pero eso yo me lo enteré con precisión en una investigación que hicimos en la cátedra. Claro. Luego escribimos un artículo con Sandra Gerlero en cuanto al momento fundacional de la carrera, que ahí, digamos, me terminaron de cerrar las piezas, de entender algunos profesores de ese entonces que yo no entendía lo que planteaban, digamos. Claro. Pero era porque no se hablaba del pasado. Y era fundamentalmente por eso, porque la creación de la carrera se había hecho a finales del peronismo, y entonces era como que, es decir, lo ponía, por ejemplo, fundador a Jaime Bernstein, y en realidad Jaime Bernstein fue el interventor de la carrera, claro, que ya había sido creada, digamos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, sí. Bueno, lo nombraste a Carpio, ¿no? Famoso por un manual, el manual de Carpio de filosofía. Pero ¿hay algún otro docente que te haya tocado de alguna manera, que lo recuerdes especialmente? Mirá, un docente que para mí era un misterio porque era un personaje, fue el profesor Dick Edgar Ibarra Grasso, que era antropólogo, autodidacta, era entrerriano. Creo que su familia eran venidos de Europa, y creo que eran de Villaguay o por ahí. Bueno, este era un autodidacta que era profesor nuestro. Hoy, por ejemplo, la CONEAU no lo acreditaría, digo yo. Claro, porque no tenía título secundario y estudios hechos, y era el que te impactaba porque daba antropología cultural, que fue por primera vez que aparecía esto, lo de cultura, ¿no? Porque el concepto de cultura por ejemplo, la antropología cultural en las facultades de acá de humanidad, en la propia psicología, es un término que aparece en los 60. Hasta ahí no queda claro qué se entendía por cultura, digamos, y más en la psicología y la cultura. Y Barra Grasso daba antropología cultural, y entre las cosas que él planteaba su teoría era que cuestionaba todo esto del descubrimiento de América y de que se podía entender al hombre americano a partir de Europa. Lo que hoy diríamos cuestionaba la visión eurocéntrica. Claro. Dicho en términos actuales, en ese momento. Entonces, él el primer día nos hacía como un cuestionario, ¿quién descubrió América? Y todos decíamos Colón, y decía, no, Colón no descubrió América. Entonces, nosotros estábamos impactados ahí. Y él tenía la teoría de que era un descolonialista, ¿no? Claro, y que los pueblos originarios de América venían de Asia, y que nosotros estábamos más relacionados como América con Asia que con Europa. Entonces aquello era un desconcertante en ese momento. Sí. Y era muy interesante lo que él planteaba. En ese entonces lo tomaban un poco como que no era serio lo que él decía, porque incluso como que no se avalaba su formación, digamos, ¿no? Luego, de otros profesores, por ejemplo, Noemí Deutscher, que daba psicometría, y que había sido formada con Jaime Bernstein, sobre todo por el nivel de información que tenían, ¿no? Era gente muy formada. Nos acercaron a un campo de información, digamos, que por ejemplo, nosotros en investigaciones que hemos hecho posteriori, uno ve los programas, los planes, la bibliografía que se manejaba era muy interesante. Por ejemplo, leer a Vygotsky en ese momento era extraño, digamos, y ellos lo conocían y trataban de transmitirlo con lo que mínimamente tenían como información. Y luego una modalidad de trabajo que tenía, que era el primer día te mandaba a administrar un test, un dibujo, por ejemplo, ¿no? El dibujo de la figura humana, el dibujo
el test del árbol, había un montón de... Pero me acuerdo de lo de la figura humana. Entonces todo íbamos, entonces te decía que no fuera un familiar, que no fuera un pariente, pero después nadie encontraba y terminaba con la parentela, digamos. Pero entonces vos venías con todo ese material que te daba una confianza tremenda, pues ¿cómo de entrada me manda a hacer esto? Y luego nos hacía trabajar, analizar esas figuras. Pero eso fue un procedimiento muy simple que era, entonces, por ejemplo, a ver, tomaban de distintas edades, a ver, ¿vos a quién tomaste? Yo de 6 años, a ver los dibujos de lo tuyo, a ver, ay, mira, coincide en esto. Entonces, prácticamente generábamos un conocimiento a partir de una práctica en la que nosotros habíamos participado, y siempre me quedó eso como una cosa interesante, digamos, que no era todo tan teórico, digamos, ¿no? Tan abstracto y demás. Bueno, pero ahí nombraron el término este de cultura, que parece que es un motor en todas tus investigaciones o en tus intereses, ¿no? Me da la impresión. Lo que pasa es que, digamos, yo estuve en la facultad, yo ingresé en el año 69, ¿no? Yo ingresé justo cuando fue la primera promoción de psicología de la UNR, porque la UNR se crea en noviembre del 68, se desprende de la UNL, digamos, noviembre del 68. Entonces nosotros éramos la primera promoción de psicología de la UNR como tal. Bueno, estuve ahí hasta el año 75, 1975, que fue cuando ya vino la misión Iván-Nisevich, todo eso, la facultad se hizo insostenible, digamos. Entonces, en ese periodo que va prácticamente del 70 al 75, fue un proceso de cambio vertiginoso en todo, ¿no? Entonces, aparece fuertemente todo un cuestionamiento que en principio aparece del lado de lo social, ¿no? Más que el concepto de cultura, se usaba la categoría social, ¿no? Entonces, empiezan a interpelarse toda esta cuestión de si se puede pensar lo psíquico por fuera de lo sociopolítico o de las estructuras sociales, ¿no? Entonces, el concepto ahí era social. Tardíamente, yo en realidad el concepto de cultura lo empiezo a trabajar en España, pero ya venía con una sospecha porque Vygotsky hablaba de lo sociocultural y nosotros no entendíamos muy bien qué quería decir Vygotsky con lo sociocultural. Claro. En realidad. Fíjate que... Sí. No, te quería preguntar eso, la experiencia en España, ¿cómo fue? Bueno, España yo me voy porque me tengo que ir, no voy, no es que me voy a hacer un postdoctorado, un curso, nada. Me voy porque nos teníamos que ir, digamos. Y la experiencia en España fue fantástica porque yo llego a España a finales del 79, ¿no? Y Franco había muerto en el 73, creo que era. 75, perdón, 75, y estaban en pleno proceso de cambio, ¿no? Claro, lo que se llamó el destape, ¿no? El destape culturalmente y lo que se llamó la constitución de los estados de autonomía. Es decir, los catalanes configuran su autonomía, los vascos sobre todo su autonomía, los valencianos. Yo terminé en Valencia, digamos, de esa zona. Entonces era un proceso de cambio y transformación institucional tremendo. A tal punto que yo te podría decir que la España que yo vi en ese momento y la España de hoy no tiene nada que ver. Fue una transformación increíble en todos los niveles.
ocurre que nosotros, los que nos habíamos ido de acá de Argentina, en ese momento estábamos muy bien vistos por ellos. Yo fui, digamos, avalado con trabajo desde acá, no fui, digamos, a ver qué pasaba, sino que yo ya fui con una tarea que era trabajar en el proceso de armado de esta nueva Estado democrático que se abría después de la muerte de Franco. Sí, sí. Entonces ahí participé en procesos, digamos, de armar cosas nuevas, de desarmar todas esas instituciones. Por ejemplo, yo trabajé, bueno, en el ámbito en que yo me he centrado fundamentalmente es en el ámbito de lo social y de la educación. Sí, entonces, sí. Trabajé en eso ahí, en lo que era la parte de educación y en la parte, sobre todo, de lo que hoy se llaman las infancias, digamos, ¿no? Que eran, pero era desmantelar instituciones donde estaban alojados niños menores que no se sabía por qué estaban en esas instituciones, y entonces era desarmar esas instituciones, integrar esos niños en los hogares que se pudieran integrar o constituirles nuevos hogares. Generamos una nueva figura que fue lo que se llamó un educador social, que después ha quedado en España esa figura, sí, pero en ese momento se hizo, el que llevaba adelante era un sociólogo, Joaquín García Roca, que era el que había armado toda esta propuesta de, sobre todo, el educador social para trabajar en los barrios, en las comunidades directamente, ¿no? Entonces, como cuando yo llegué ahí, la carrera de psicología no existía, ¿no? La carrera de psicología en España se creó en el año 1984. Ajá. A tal punto que a mí me convalidaron el título, yo soy licenciado en filosofía, sección psicología. Sí. Es decir, se hacía filosofía y luego se hacía una especialidad en psicología, digamos. Sí, sí, sí. Y se crea ahí. Entonces, en ese periodo de transición, los psicólogos argentinos teníamos mucho trabajo y éramos muy consultados y trabajábamos mucho con ellos por eso, porque era armar algo que no estaba en ese momento, ¿no? Claro, sí, sí, no tenía ni el potencial humano, el material para hacerlo. El recurso. Sí. Y ahí después trabajé también en todo lo que era el movimiento de escuelas infantiles, que fue un movimiento que eso fue ya en Valencia, que venía la idea de, fuertemente apoyada por el movimiento feminista en ese entonces en España, que pedían la coeducación, entre que el Estado ayudara a la coeducación desde la más temprana infancia. Y entonces se crean fue un programa que fue a partir de 40 guarderías transformarlas en escuelas infantiles. Qué interesante lo que contás, qué experiencia, ¿no? Sí, sí, eso para mí fue un crack, porque bueno, y se generaron aquellas escuelas, trabajábamos desde los 45 días hasta los 6, que reivindicábamos el periodo que se llamaba 06, conjuntamente con la familia. Fue todo un proyecto, 40 escuelas en toda la comunidad valenciana que era en ese entonces. Luego, eso se retrocedió en parte porque cuando se instalan fuertemente las políticas neoliberales en España, que fue ya entrado los 80, a partir de ya el final de los 90, eso no lo consideran como un gasto de lujo,
Sí, sí. Y entonces fragmentan y se inventan esa historia del 0336, ¿no? Para decir, el Estado se hace cargo de los niños desde los 3 años, pero desde 0,3 que se hagan cargo quienes quieran. Digamos, lo deja abierto. Pero nosotros, claro, nosotros lo veníamos trabajando en un proyecto que incluso se planteaba la coeducación con una cuestión de género ya, porque logra imponer el movimiento feminista que en cada escuela infantil la mitad del personal fueran varones y la mitad del personal fueran mujeres. Claro, claro. Que fue un descubrimiento para mí, porque acá incluso nosotros cuando decimos nivel inicial decimos maestra jardinera, nadie dice maestro jardinero. Sí. Porque acá la prohibieron, es decir, se prohibió que el varón entrara a trabajar se formara como profesor de nivel inicial. En cambio, en España no. Entonces se lograron hacer las escuelas donde tenían 50 y 50 aproximadamente, o 40 y 60, dependía de la zona, y incluso en las salas de niños de bebés o de los primeros años, trabajábamos con una pareja, que era un varón y una mujer, que alternativamente hacían exactamente la misma tarea. Por ejemplo, hasta daban de mamar, en el sentido que daban el biberón. Sí. Entonces, el modelo de crianza que tenían esos niños, no sé en qué habrán terminado, pero fue el padre o la madre, si eran las figuras que estaban representadas, intervenían de manera bastante similar en su crianza. Sí. Bueno, y ahí fue todo un descubrimiento, porque incluso como yo tenía en mi formación, digamos, yo me había inclinado más hacia Vygotsky. Entonces, para mí era fundamental. Yo no entendía lo que hoy se habla como pensamiento complejo, ¿no? Entendíamos que no se podía pensar lo psíquico por fuera del cuerpo y del signo. Claro. Eso era como un dogma que yo lo había mamado en Rosario. Claro. En esos profesores de ese entonces, y que ahora entiendo de dónde venía, porque esa tradición venía de la fenomenología, que había sido la matriz fundante de la carrera. O sea, no puedo pensarme, no puedo pensar lo psíquico, sino en la relación con el otro y mediado por la cultura. Digamos, esa era una cuestión. Entonces, yo cuando llego ahí a España y estoy trabajando en las escuelas, descubro lo que era la cultura popular en España. Sí. Y la descubro a partir de la fiesta popular. Sí. Entonces, hay una por pueblo todos los días. Impresionante lo arraigado que está también eso, el folclore, ¿no? Exactamente. Yo tenía, bueno, las fallas en Valencia, la fiesta de San Juan, es decir, todo el carnaval, todo era fiesta popular. Entonces, me pongo a estudiar las fallas como fiesta popular. Incluso armamos una propuesta pedagógica para las escuelas infantiles que toma como referente la cultura, la cultura popular. Entonces ahí fue donde yo descubrí la importancia de la cultura popular, y ahí me puse a estudiar más en profundidad. Entonces leí Bakhtin, leí Clifford Geertz, ¿no? El concepto de cultura como, bueno, Brunner. Claro, que es ahí llegó Brunner. Exactamente. Brunner, algo conocíamos de Brunner, porque en las facultades de psicología se daba la teoría del New Look. Acá en Rosario, en la calle Entre Ríos, como digo yo. Es de las primeras investigaciones de Brunner, ¿no? Claro,
se daban no me acuerdo qué profesor hablaba de que, sobre todo porque como en la formación nuestra, en la teoría de la Gestalt había tenido un peso muy fuerte, muy fuerte, entonces era como introducir el elemento de que lo subjetivo en la percepción, digamos, ¿no? Es decir, esto que había visto Brunner, que cuando uno mira acorde a la perspectiva, desde donde está mirando. A la perspectiva. Sí, exacto. Bueno, ahí está el componente fenomenológico, ¿no? Exactamente. Claro. Y entonces ahí había un germen, digamos, un embrión de esa idea. Entonces yo lo que hice, que fue el tema de mi tesis doctoral, es buscar una unidad de análisis, un objeto de estudio que articulara de alguna manera la cultura popular con lo subjetivo, digamos, y en un análisis que se pudiera tomar, incluso analizarlo en una perspectiva histórica, ¿no? Y el tema que encontré fue la transgresión verbal. Claro. Que era el objeto que yo tenía. Pero en realidad mi tesis en principio era una tesis metodológica, que era cómo se podía plantear una investigación desde lo psicológico, incorporando estos elementos de la cultura, ¿no? En la unidad de análisis, digamos, que uno tomaba. Y después, lo que pasa es que después fue todo un descubrimiento en sí mismo el haber rescatado toda esa narrativa transgresora, digamos, ¿no? Sí. Y que yo la tomé en la infancia, porque era en el ámbito en el cual yo estaba trabajando, incluso donde me interesaba mostrar cómo la variable desarrollo intervenía en la construcción de los significados de esa transgresión, ¿no? Y cómo había toda una construcción y viendo el lado positivo de la transgresión. Es decir, ¿por qué necesitamos transgredir? Así es. O sea, ese disfrute que tienen los chicos cuando dicen las palabras que no pueden. Exactamente, o que se manifiesta en otros ámbitos, bueno, en ese caso eran las palabras, digamos, ¿no? Pero que aparecen en gestos, aparecen en otras prácticas, digamos, de transgresión, claro, en ese momento. Bueno, estaría para hacer un tipo 5 entrevistas con Félix, ¿o no? Que nos contara detalladamente. ¿Querés hacer alguna pregunta, Leandro, más de la actualidad? Sí, claro, poder recuperar esta idea de salir con este imaginario del psicólogo dentro del consultorio y poder pensar de que el ámbito educativo o la educación es un terreno fértil para pensar en el trabajo del psicólogo. En función un poco de este recorrido que hiciste en España, vinculado a la educación, te quería preguntar cómo ves el desafío o ciertos debates en función de la psicología y la educación en este contexto de pandemia. ¿Qué apreciaciones tenés? Uy, un montón. En principio, yo pienso que hay que aclarar una cuestión. El problema que hay con la psicología y la educación es una cuestión que ha sido identificada, esa relación, con las teorías del aprendizaje o con el aprendizaje. Entonces, cuando ya se mete eso de por medio y ya entras ahí, ya te vas a un camino sin retorno, te perdés, ¿no? ¿Por qué? Porque el peso de la tradición racionalista, intelectualista, y sobre todo de la idea instrumentalista, puso el contenido central de la relación entre la psicología y la educación en el aprendizaje escolar. O después en el concepto de aprendizaje que lo generaron.
Entonces, si tú te corres de eso, ¿no? Porque eso ha sido una circunstancia histórica, ese vínculo entre la psicología y la educación y el aprendizaje, ha sido una cuestión, yo creo, más tardía. Pero si tú te vas a los orígenes, la educación tiene otro sentido, otro significado, y cumple y se relaciona de distintas maneras o de otra manera diferente con la teoría psicológica, ¿no? Entonces, cuando uno analiza eso, tiene que volver a pensar qué se entiende por educación, ¿no? Claro. Y entonces, cuando uno analiza el concepto de educación, pero no como una abstracción o como una especulación filosófica, sino como incluso como un objeto de estudio científico, la educación es un hecho fáctico muy concreto. Y uno de los componentes centrales de la educación es que es de cuerpo presente. Es decir, necesita la presencia del cuerpo para que se constituya el acto educativo. Entonces, cuando hoy estos bichitos que nosotros no sabemos qué hacer con ellos y que nos lo tocamos y nos lo metemos adentro, interpelan, es decir, ustedes tengan en cuenta que hoy las manos son la principal arma mortal que tiene el humano. Claro. Es decir, de ser el lugar de la caricia o la herramienta de la caricia, hoy no te toques. Así o sea, es. porque a través de la mano llevas el veneno, el virus, fíjate que es ponzoña, veneno, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, al interpelar esto, el vínculo presencial corporal, la educación queda tocada, ¿no? Hay otro aspecto de la educación que es la transmisión de un saber, ¿no? Sí. Que algunos hablan de enseñanza, otros hablan de la transmisión y demás. Ese aspecto es el que se sostiene más en la palabra, ¿no? O en la imagen. Sí. Y entonces se puede virtualizar. Si yo puedo hacer, como por ejemplo esto que estamos haciendo acá, en este momento podemos intercambiar y demás. Pero sí, sí. La educación es esencialmente de cuerpo presente para mí. Es decir, por ejemplo, cuando ahora dice hacemos educación virtual, y sí, hacemos soporte, pero lo que está ocurriendo es que en este momento la educación es familiar y la escuela interviene en el hogar apoyando a las madres, porque no sé si son los padres los que están haciéndose cargo de la educación. Claro. Estoy de acuerdo, Félix. Yo quisiera, no tenemos datos, porque todo el mundo habla, pero nadie sabe lo que está pasando en los hogares. Sí. Pero hay un hecho clave, los chicos se tuvieron que quedar en la casa. ¿Quién se hizo cargo de esos niños? ¿Los padres? ¿Las madres? Más las mamás. Más la mamá. Sí, sí. Ahora, ¿quién lleva adelante esa educación hoy? Es una educación familiar. ¿Qué hace la escuela? Apoya a través de un soporte, y si no se hace aliada de la madre, eso se termina. No sé si me expreso lo que quiero decir. Sí, te entiendo perfecto. Hay aspecto. Entonces, sí, por supuesto. Si yo pienso la educación de esa manera, nunca la puedo, es decir, no hay ninguna teoría psicológica de las que conocemos que no se tope con la educación. Claro. Porque la educación no es algo que yo elijo, sino que es, sin educación no hay futuro, sin educación no hay ser humano, en ese sentido. Claro. ¿Por qué? Porque es el vínculo con el otro, pero no es el vínculo que se sostiene con la caricia, se sostiene con la presencia del otro. Así que es el que me garantiza, el que me da una cierta tranquilidad de que hay alguien que se ocupa de mí, que me cuida. Es decir, está ligado a lo que sería el cuidado, está ligado a lo que sería el acompañamiento, sí, ¿no? Al reconocimiento del otro. Sí, sí, aparte hay que agregar que esto no es educación virtual, es educación en emergencia sanitaria. Exactamente. Con todas las angustias y las incertidumbres que lleva esto. Y que es una herramienta importante, pero no se puede
No es No puede sustituible. existir la educación. Si la educación virtual existe, nosotros dejamos de ser humanos biológicos y pasamos a ser máquinas programables. Así es. Que es bueno lo que Entonces, criticó Brunner justamente de la ciencia cognitiva. claro. Sí. Entonces, ahí yo creo que hay, a partir de eso, hay mucha cuestión a tener en cuenta, digamos, y a repensar desde la psicología y desde la educación, ¿no? Claro. Félix, y como para ir cerrando ya de la entrevista, que la verdad es que muy interesante todo lo que decís y contás, ¿qué panorama ves de la psicología, el psicoanálisis en la actualidad? ¿Cuáles son las discusiones que vos creerías más relevantes? Y bueno, también esto, ¿qué porvenir, qué ves hacia el futuro a partir de esta situación, este acontecimiento mundial que estamos viviendo, ¿no? A ver, esta es una posición muy, muy personal, no sé si se comparte o no se comparte, yo es lo que pienso. Yo creo que, a ver, cuando uno analiza qué es la psicología, en principio es un campo disciplinario, un saber. La palabra misma psicología es, retomando esta tradición griega, romana, europea, es el saber sobre lo psi, ¿sí? Cuando uno interpela por quién la inventó, de dónde salió, yo lo que he indagado, te podría decir que la palabra, el término psicología, es una creación alemana, es un invento protestante. Si a mí hoy me preguntan qué es la psicología, es una ciencia o un campo disciplinario que lo quieren ubicar en un campo académico científico inventado por los alemanes, fuertemente por la tradición protestante. Ajá. Es un asesor de Lutero, el que le sopla en el oído la importancia de tener una ciencia que controle esa dimensión espiritual, llamémosle así en ese momento, ¿sí? Ajá. Y que toma el nombre de psicología. Entonces, a partir de ahí, se abre un debate que en una nueva versión que yo escribí sobre el texto ese que ustedes están usando, sí, en la cátedra, que yo lo amplié más al siglo XVIII, a partir de ahí empieza a armar un debate en Europa, que es donde tiene lugar esa dimensión psi. En los pueblos originarios tiene otra categorización, pero los pueblos originarios, podríamos decir, reconocen algo parecido a lo que los europeos van a denominar como psique, ¿sí? Los pueblos originarios reconocen, sí, es cierto, hay en el ser humano una dimensión, no sé cómo le llaman, no puedo entrar yo en más detalle porque no he profundizado, pero sé que hay tiene un nombre esa categoría. Entonces, a partir de ahí se arma en Europa un debate. ¿Por qué? Porque evidentemente eso psi aparece ligado a una dimensión espiritual, a una dimensión abstracta, y hay un temor de que nos vayamos como la tendencia de irnos a una cosa idealista, de una cosa espiritual, y está esta cuestión que es la ruptura con la religión. Yo creo que el asesor de Lutero lo que le dice, se puede secularizar, se puede sacar de la religión esa dimensión y se la puede transformar en ciencia. Entonces, en ese debate inmediatamente aparecen un grupo de científicos que vienen del campo de la biología, que vienen del campo de la medicina concretamente, que dicen, no, esto es un disparate, esto es volver al idealismo, volver a la abstracción,
No, no existe SOPSI, es un invento de los alemanes, digamos, idealistas, si queremos llamarle así. Y lo único que hay es un cerebro. Entonces aparece la frenología con Gall y todo un grupo que cuando uno lee el debate eso, es de vuelta las neurociencias resucitan. Sí, Digamos, Gall resucita las neurociencias, más Fodor, que es uno de los filósofos, dice cómo se nos pasó haber leído a Gall con lo que estaba diciendo. Entonces, ahí viene la cuestión, no hay nada de esta dimensión ¿sí? Lo único que hay es una materia, la tesis de este materialismo mecanicista, reduccionista y demás. Sí, y eso yo creo que es lo que hace la fractura en el discurso europeo del campo disciplinario. Las teorías que van a reivindicar de que hay una realidad psi y que eso conforma una subjetividad, un yo, una personalidad, va tomando distintos nombres, y los que dicen, no hay nada, es decir, eso que aparece como psi es un mero epifenómeno, o deriva del aprendizaje o deriva de una emergencia del cerebro. Me expreso a nivel de posición. Entonces yo creo que ese es hasta desde el origen, ese europeo, hasta hoy, sigue siendo el mismo debate. Así es. Entonces ahí aparecen distintas posiciones. Los que se plantean en el campo del OPSI aparecen. Yo creo que al inicio del siglo XX, fundamentalmente con el pragmatismo norteamericano, con la teoría de la Gestalt y con el psicoanálisis, se hace una ruptura en el campo psi, pero estas tres teorías van a afirmar que hay una realidad psi, independientemente que luego Freud se centra por su lugar de procedencia, porque él viene de la clínica, él viene de esto y dice, sí, hay una realidad psíquica, esa realidad psíquica es fundamentalmente inconsciente, pero retoma toda la tradición alemana. Freud no sale de un reposo ni de la galera, y cuando uno ve, es decir, rastrear en esa tradición, están todos estos que han defendido esa posición y la defiende desde ese otro lugar. Y los otros de otro lugar. Ahora, ¿qué pasa? A nosotros nos han enseñado la psicología como que los buenos y los malos, como una cosa maquiavélica. Voy a poner un ejemplo. El conductismo, por ejemplo, es una teoría que niega justamente lo psi, ¿no? Cuando uno habla con los chicos, lo único que saben es que el conductismo es malo, como dijo una vez en una investigación que les dimos a leer un texto conductista, de haber sabido que en la investigación se leía esto, yo no participaba. O sea, me expreso porque hay una actitud como de teorías buenas y de teorías malas, y que luego eso se traslada al campo sí, que aparece como fragmentado, nadie dialoga con nadie, aparecen múltiples revistas, cada uno escribe por su lado. Sí. Entonces, yo en ese sentido me ubico en la tesis de Vygotsky, digamos que el campo disciplinario, todo esto forma parte del campo disciplinario. Claro. Por ejemplo, nosotros en la cátedra en metodología tratamos de que cuando hablamos del campo disciplinario el psicoanálisis no quede fuera. Pero hay algunos que dicen, profesor, ¿por qué ponen ahí al psicoanálisis si el psicoanálisis no es psicología? Claro. Sí. Y bueno, y si no es psicología, ¿qué es? ¿Me expreso? Es decir, es discutible. Freud lo quería dejar en la psicología. Y Blecher, cuando viene a la primera clase de psicoanálisis que se da en América Latina, que fue en Rosario, cuando él viene
a dar, lo primero que dice es eso, porque Blecher, en la pregunta de Blecher era, ¿qué hace un chico como yo en un sitio como este? O claro, sea, tenemos en la materia esa primera clase como bibliografía, la primera clase que da Blecher acá en la facultad. Sí. Y él intenta, después saca esa psicología de la conducta, que es una cosa ecléctica, porque él no tenía una formación como para haber hecho un texto mejor, pero había un esfuerzo de entender. El mismo Pichon Rivière. ¿Cómo vas a entender a Pichon Rivière si no entendés el pragmatismo y la Gestalt? Si la mayor parte de la idea del grupo operativo está tomado de una idea gestáltica, de una idea del grupo como un todo, no sé si me expreso. Sí, eso lo trabajamos en la materia, sí. Ahí hay un cruce, entonces, para mí el psicoanálisis está. Ahora, lo que ocurre es que el campo más fértil del psicoanálisis es la clínica. Y es el lugar, el escenario donde se pueden probar muchas cosas que en otro ámbito no se pueden probar. El escenario de investigación. ¿Cómo? El escenario de investigación, digo. Claro, es la clínica, no se puede pensar. Entonces yo no lo puedo pensar a Vigo. ¿Por qué? Porque en esto viene muy bien Brunner, cuando él pone tomando la tesis de un filósofo que él, además de ser amigo, era su inspirador cuando él decía, cuando no sepa dónde disparar, es Nelson Goodman, que es que habla de el libro de Brunner es Realidad Mental y Mundos Posibles, es decir, hay distintos mundos posibles, no hay un solo mundo, es decir, un psicólogo no puede hacer su práctica profesional o entender al ser humano solo a partir de la ciencia. Guay de los psicólogos que no tengan una formación literaria, porque se van a perder la mitad del ser humano. Y eso no lo da la ciencia, lo da la literatura. Nosotros lo perdimos, en la facultad estaba. Claro, estaba. Había que saber arte, había que saber de estéticas de arte, había que saber de literatura, no para ir a hacer literatura, sino porque hay cosas que dice la literatura que no las dice ni siquiera el inconsciente, digamos, en la clínica lo dice el texto literario. Totalmente de acuerdo, totalmente. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que lo que hay que avanzar es evitar esta fragmentación. Yo sé que dialogar entre distintas posiciones es difícil, porque cada uno se encierra. Pero al menos cuando uno está en solitario, tiene que ver, entender al otro, es entenderlo a Skinner. Claro, es difícil. Bueno, pero para entender, si vos entendés Skinner, te afianzás lo que vos querés. Sí, claro. Es por oposición. Me parece que sí, no, pero esto no. Pero no como cuestión de verdadero o falso de cosas, sino, a ver, lo que hace Vygotsky, lo que hicieron los psicólogos de la Gestalt, son una maravilla, porque son un grupo de jóvenes de entre 20 y 24 años que patearon el tablero. Es decir, yo creo que es antes y después, la psicología es antes y después la Gestalt. Para mí esa es la bisagra a nivel. Entonces. Estás hablando de la psicología de la Gestalt, no de la terapia de la Gestalt. No de la terapia Gestalt. Estoy hablando de Wertheimer, Kohler, Kafka. Exacto, sí. Fundamentalmente ese grupo. Sí, la reacción globalista, como dice Bergerie, la reacción globalista. ¿No? La revolución que hace, que está ligado al cine, que está ligado a la Bauhaus, que está ligado a la arquitectura, que está ligado al diseño gráfico, a la comunicación, a lo que hoy hablamos. El experimento de la Gestalt, del fenómeno Phi, es la anticipación de lo que se iba a venir. Yo te puedo hacer ver lo que yo quiera. Si te pongo en una determinada circunstancia y te muevo, te proyecto una imagen a una velocidad, vos ves movimiento donde no lo hay. Sí. Incluso te haces
militante del movimiento que ves. Sí, sí, ¿Me sí, expreso? Es decir, y rompen con la idea de que lo subjetivo no puede ser estudiado experimentalmente. Hacen un experimento. sí, sí, ¿Me sí. expreso? Sí, Y eso luego lo salta al cine, lo salta a la arquitectura, lo salta a la pintura. sí, no están desconectados de la vanguardia de ese momento, de la Bauhaus, por Exactamente, ejemplo, sí, exactamente. Y sí, hay sí. un ida y vuelta en ese sentido. Entonces, un poco para redondear esto, es decir, yo creo que hay que ser más amplio, dar una visión más de conjunto, eh, ver que incluso no podemos, para mí, construir en el presente o seguir avanzando en el presente si no nos apoyamos en una tradición. Claro, claro. No podemos estar inventando la psicología todos los días. ¿Me expreso? Es decir, yo creo que por eso, por ejemplo, el conocer los distintos proyectos o cómo está estructurado el campo disciplinario de la psicología, para mí es importante porque te permite entender el presente, no para entender cuestiones meramente del pasado. Bueno, ahí nos estás diciendo la importancia de la historia en el estudio de la Totalmente. psicología y también le estás contestando de alguna manera a estas terapias alternativas que vienen sin ningún tipo de origen muy preciso ni ninguna investigación previa que las haya fundamentado, argumentado a querer ocupar un poco el lugar de una terapéutica, ¿no? Digo, es un panorama muy actual eso, las terapias alternativas que quieren ser una incumbencia de la psicología. Totalmente. Sí, sí. Y otras muchas cosas también sucedáneos ahí que andan dando vueltas. Pero yo creo que incluso el acotar esos espacios y discriminarlos y, y situarlos cada uno en su sitio, también Sí, se lograría si nosotros como campo disciplinario, como profesión y demás, tuviéramos más en claro nuestro propio espacio. así es. Sí, estoy de ¿Me acuerdo. parece? Es decir, Sí, sí. creo que está muy... Y hay una cuestión, cuanto más tiempo pase, peor es porque no hay quien transmita esa tradición. Ujú. ¿Me expreso? Sí, Por sí. ejemplo, lo que hizo la carrera de psicología de Rosario, que nadie se hizo ni siquiera una autocrítica, que fue quitar las teorías del desarrollo, Claro. ¿no? Cuando quisieron volver ahora, hicieron ese refrito impresentable, que Mm, es un pedazo del desarrollo lo pusieron en la biología y otro pedazo del desarrollo en la lingüística, al mejor estilo degradado racionalista, Descartes, pero degradado, digamos, a este nivel. Eh, ¿Por qué se hace esto? Porque no podían constituir un espacio. ujú, Incluso, ¿quién va a dar teorías del desarrollo si durante 40 años no se formó a nadie? ujú. ¿Me expreso? Es Sí, decir, estas cuestiones, cuanto más las dilatamos nosotros, más quedamos perdidos. bueno, Y tenemos entonces terminamos recurriendo a discursos del campo que de decir la que no es el caso psicología. del desarrollo. Claro. Sí, sí. Porque la Bueno, antropología, la sociología, la teoría social sigue su tradición. sí, Entonces claro, nosotros terminamos hablando, cuando habla un psicólogo hoy, no sabe si está hablando un sociólogo, un antropólogo, claro. ¿quién está hablando? ¿Me Ujú, expreso? ¿Por qué? Porque para mí el campo de lo psi, lo psi, es lo que a nosotros nos da identidad. Y luego la negación de lo psi, que es la antítesis que tenemos dentro del campo, que la necesitamos incluso para sostener ese debate. Y porque algunas cosas nos interpela continuamente. claro. ¿Mm?
Bueno, Félix, la verdad es súper interesante todo lo que planteaste, da para seguir conversando, hacer un ciclo de conversación con Félix. No, yo lo único que les digo es que no me hagan caso de nada de lo que yo digo, porque ni yo estoy seguro de lo que digo. O sea, Eso lo hace más verdadero todavía. no, pienso en voz alta y no sé, es lo que yo puedo, lo que yo he estudiado. Claro. Uh-huh. Bueno, eso es lo más digno. Que no es poco. Bueno, ¿cambiará el mundo con la pandemia o no cambiará nada? ¿Cambiará el mundo con la pandemia? Si cambiará, sí. Yo creo que el cambio va a haber. Sí. ¿Por qué? Porque hasta que no se descubra la vacuna no se sabe qué va a pasar. O sea, hasta que no se descubra la vacuna, el virus está ahí. Entonces, ¿cuánto tiempo nos llevará convivir? ¿Cuánto tiempo estaremos conviviendo con el virus? Si convivimos con el virus, que es lo que está haciendo Europa en este momento, España, por ejemplo, que es lo que yo más sigo por la televisión, hay que tomar medidas que yo no sé si nosotros las podremos tomar. Porque las medidas pasan por espacios. A ver, lo que yo veo que sí esto va a cuestionar es que va a ser un toque a todas las estructuras de la modernidad racionalista que quedaban vigentes, se destartalan. Así es. Por ejemplo, me imaginaba lo siguiente, ¿no? Si volvemos, tenemos que volver con estando el virus, conviviendo con el virus, con grupos pequeños, ¿no? Nosotros veníamos en la facultad nuestra, creo que en la UAD es lo mismo, el teórico con 300, 400 alumnos. 500 yo tengo. Y los trabajos prácticos, ¿no? Sí. Yo creo que esto se rompe. Claro. Esto se va a romper, porque nosotros tenemos que formar grupos pequeños. En la normativa solo puede dar clase el titular o el adjunto. El JTP era como el pinche de cocina. Sí. ¿Me expreso? Es decir, esto es una oportunidad para armar de otra manera esos equipos. Sí. Exactamente. Donde, ¿por qué? Porque si formamos grupos pequeños, las cátedras con todo tienen profesores como para que, entonces tenemos que pensar otra forma de transmisión. Claro. Y nosotros, por ejemplo, en nuestra cátedra somos 9, si tomás 9 y dividís los alumnos que hay por 9, formás 9 grupos que lo podés poner en horarios diferentes. No sé si me expreso decir. Sí. Otra. ¿Por qué? Porque ese modelo masivo no va a funcionar. Es una buena oportunidad para limpiar los vidrios de la facultad. Para desinfectar los baños. Yo le agradezco al coronavirus porque yo creo que vamos a entrar a baños que huelen de otra manera. Bueno, ojalá sea así, Félix. Quedémonos con esa idea. Es que si no es así, no hay que entrar ahora. Así es. Y quedás respaldado por el Estado, no te pueden poner ni falta. Sí. Te quiero decir que hay cuestiones edilicias que van a cambiar. Por ejemplo, muchas reuniones que no podíamos hacer porque nos encontramos, las podemos hacer por este medio. Sí. Me expreso, es decir, que esto a lo mejor empieza a quedar incorporado como una herramienta cotidiana. Ahora, otras no, porque si me invitas a una fiesta por videoconferencia, no puedes sustituir todo. el terreno de la perversión, ¿viste? Entonces, y del aburrimiento también. Y del aburrimiento. Pero yo creo que va a haber cambios. Claro. Porque seguramente algún efecto va a haber. ¿Cómo? Sí. Seguramente algún efecto va a haber. Sí. No lo podemos predecir.
Así es. No se pueden predecir, pero a ver, no se pueden predecir porque si se descubriera la vacuna, pero es que aunque descubriera la vacuna, por todo lo que dicen los médicos y demás, la vacuna no va a estar vigente en coso hasta julio del año que viene. Ujú. Entonces tenemos un año Sí. de estas cuestiones. Bueno, por lo pronto seguiremos conversando, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Intercambiando. Félix. La verdad que Bueno, es no súper por nada. interesante. Muchísimas Un gracias. gusto. Dan muchas Espero ganas que de seguir, pero ¿eh? que dan muchas ganas de seguir Sí, escuchándote. sí, sí. Tenés No. mucho para decir, Félix. Tenemos mucho Bueno, para aprender de vos. me alegro que les sirva sobre todo Bueno, y que les aporten algo. ¿Eh? bueno, un abrazo muy fuerte. No, igualmente, para ustedes. Un Bueno. gusto. Chao.